Lu. Hola Lu. Bueno, hola a todos. Soy desde el lado justamente de venir a compartir lo que doy, lo que entrego como método, como aplicación, como programa. Y por eso también te invito, si estás en vivo, a dejar tus preguntas, tus comentarios. Nos gusta que sea más bien un diálogo. Entonces a dejar tus comentarios y también si estás viéndolo en diferido a poder también dejarlos ahí los comentarios para poder responderlos después. Es un honor para mí estar compartiendo en este espacio que hemos co-creado con tanto amor para entregar contenido valioso sobre el enneagrama y el coaching. Compartir lo que aplico y lo que vengo experimentando bien a fondo hace 7 años y bueno, y desde toda la vida lo que es el conocimiento del enneagrama gracias a todo el aprendizaje que tuve desde que nací casi contigo y con esta valiosa herramienta y símbolo, esta simbología sagrada que nos inmuta a todos. Que como sabemos, el eneagrama en realidad uno lo puede mostrar que es un símbolo de 9 puntas, una estrella de 9 puntas que habla de 9 maneras de ser. Pero en realidad eso habla de nosotros. El eneagrama vive en nosotros, es simplemente el orden de comportamiento que está en nosotros desde que nacemos, ¿no? Tenés una hermana y cuando ustedes nacieron ya veía una diferenciación en el carácter, en la manera de ser, en cómo reaccionar frente a las mismas cosas que como madre yo podía decir o proponer. Y esto habla de que todos nosotros nacemos con una cualidad innata, con algo, un rasgo característico. Pero claro, después el ámbito en donde uno se forma, las cosas que nos van pasando, las situaciones de vida, lo que elegimos, también va formando el carácter, ¿no es cierto? Y eso también nos va ayudando a evolucionar y mejorar en nosotros o a veces estancarnos. Justamente una de las grandes llaves que amo del enneagrama y que es lo que vos también compartís conmigo es la evolución de la conciencia, el darnos cuenta, el tener esos recursos que cuando están uno puede desarrollarse en el mayor potencial, como siempre decimos, ¿no? Es un mundo de posibilidades. ¿Cómo lo trabajás vos, Mati? Contanos. Bueno, desde el vamos, a mí me gusta abordar, lo sabés, desde que el enneagrama nos invita a un bienestar. El bienestar nos compete a todos los seres humanos y todos los seres humanos estamos hechos para tener un bienestar. El bienestar, cuando hablamos de salud, hablamos que hay un bienestar, un equilibrio de bienestar entre lo físico, lo mental y lo social, que yo ahí lo cambio y lo pongo más como lo emocional, eh, como esta parte emocional que todos tenemos. Y bueno, entonces, La famosa inteligencia emocional del cual sí, tenemos que aprender a madurar como sociedad pasa también, que ¿no? ahí estamos con la definición de salud que estaba puesta por la Organización Mundial de Salud en años donde la emocionalidad no estaba puesta como algo que tenga que ver con la salud directamente. Ujú. Entonces, en esta parte física, mental y emocional nos logramos el bienestar, el completo bienestar. Esto es lo que nos muestra el enneagrama, teniendo también 3 centros operativos, viendo que hay personas que son más emocionales, hay personas que son más mentales, hay personas que son más físicas. Hay personas que tienen una inteligencia más mental, una más emocional y otra más física. Entonces, este enlace lo veo directamente proporcional a lo que es la invitación del enneagrama a decir nosotros logremos una integridad entre todo y logremos un equilibrio entre todo desde tu esencia. Mm. Esto lo podemos ver cuando hablamos más de salud, cómo de repente una persona tiene un centro operativo más activo y tal vez ese centro operativo o está más fuerte o está más débil, o lo desgasta más, depende cómo lo use, o lo fortalece más, depende cómo lo use. Si yo tengo un centro operativo bien fortalecido, por ejemplo, lo emocional, y no uso lo visceral, tal vez lo emocional va a estar hiper fuerte, si mi nivel de conciencia sube, y lo físico tal vez queda bajo. Entonces mi nivel de conciencia sube equitativamente y no, tengo que hacer, en algún momento va a caer porque tengo que hacer una subida en el bienestar a nivel general, Somos un integral. todo, que es lo que, ¿no? Y somos un holograma. Y ese todo y ese holograma implica también
comprender todas las partes que están en nosotros, cómo influyen en las demás. Esto a la enfermedad, yo lo he visto en mi experiencia personal, esto a la enfermedad es fundamental darse cuenta, ¿no? Que no es un síntoma ni es una enfermedad, sino que hasta la enfermedad nos viene a hablar de cómo estamos funcionando en ese todo nosotros. Y no solamente nosotros con nosotros mismos, sino con el entorno en el cual vivimos. ¿No? Qué maravilla poder aplicar. Yo te he acompañado mucho en tus formaciones de alimentación saludable con el tema del eneagrama y la emocionalidad, ¿no es cierto? Pero entendernos un todo, porque también lo que pensamos de nosotros mismos afecta la emoción que tenemos de nosotros mismos y afecta la autoestima, ¿no? Entonces, cómo el aprender a cuidarnos, el saber cuál es nuestro bienestar, es tan importante como lo que siempre decimos, que vos lo habrás escuchado, que el fruto del eneagrama es la paz. Hay un estado interno de paz, pero si no hay también un bienestar en el día a día, ¿esa paz es posible? Y todo parte desde nosotros. Yo siempre lo trabajo y cuando trabajo a nivel personal, tanto a nivel individual como en grupos, cuando estoy de repente dando una conferencia, una clase, veo que siempre recae en que estos cambios para superarse, para mejorar, parten desde nosotros. El afuera puede ser un reflejo, el afuera puede ayudarnos a darnos cuenta, depende también desde dónde tengamos nuestra mirada de la vida, pero el cambio parte desde una actitud personal. La aptitud la tenemos todos, falta darnos cuenta de esa aptitud y poner la actitud para justamente hacerlo visible. Entonces, el punto es que ese cambio parte de nosotros. ¿La pregunta cuál era? Sí, sí, podemos estar en paz aunque no haya un bienestar físico, ¿no? Es decir, un bienestar total de nosotros. Entonces, en donde la alimentación influye, los hábitos influyen. Entonces, cuando hablamos de que tenemos paz, lo hablamos siempre en primera persona, porque el único que sabe si tiene paz es uno mismo, yo Matías, vos Lucía, y diagnosticarla de afuera, si sos pacífico o no sos pacífico, es un diagnóstico siempre erróneo, porque cada uno va a estar sintiendo ese correlativo y englobado bienestar entre lo físico, mental y emocional, llegando ojalá a lo espiritual que lo engloba. Entonces, cuando tenés una coherencia, un circuito que fluye, más vamos a hacerlo triangular, que fluye entre estas tríadas, logras una paz. Aunque estés comiendo carne, aunque estés comiendo lácteos, aunque estés comiendo vegetales, aunque estés en relación o no en relación, y aunque cumplas tus deseos o no. Y aunque tengas plata o no tengas plata. Siempre eso es algo que lo tenemos como posibilidad, pero nos damos cuenta nosotros. Mati, y vos que también estás trabajando, sos coach, estudiaste el coach y estás trabajando con las personas y asistiendo a las personas en el coaching y en la alimentación, ¿qué es lo que ves? Primero, dos preguntas me gustaría hacerte para cómo trabajás con las personas en esto del proceso del coaching y cómo te ayuda el eneagrama en el proceso de coaching con la alimentación. Y también qué ves de las personas, cuáles son los registros que vos vas tomando que más se necesitan. Para empezar, cuando hablando íntegramente del coaching como coaching ontológico, como estudié a los 21 años, dije, me queda un saborcito medio que algo le falta. Pero eso que algo le falta fue porque tenía la bendición de que me había conocido a mí mismo desde lo que era, desde esta matriz de vida que es el eneagrama. Entonces yo sabía que tenía cierta actitud frente a la vida. Yo sabía que tenía tales dones, tales talentos, tales debilidades. Sabía que el otro podía ser diferente a mí. Sabía que lo que yo estaba viendo no era lo que el otro estaba viendo. Entonces digo,
quiero un poquito, quiero estirar más este conocimiento de coaching ontológico y quiero meter ahí adentro el enneagrama, que es lo que a mí me hizo darme cuenta quién soy. La verdad que sí. Entonces, este zoom a la carrera de coaching ontológico le hice con el enneagrama, que lo venía estudiando con vos desde antes y después seguí siempre estudiándolo desde un lado también más teórico que vivencial. Dije, acá está, porque puedo ayudar al otro desde mi cambio personal. Y mi cambio personal fue bien fuerte con la alimentación, fue bien fuerte con las emociones, fue bien fuerte con la salud. Entonces, desde ahí es donde doy mi oferta, desde ahí es donde soy oferta. Ahora, quita que que alguien quiera hacer una lectura del mapa personal con el enneagrama, no, claro que se puede hacer. Pero el foco bien puesto, me parece, y es un mensaje también para todos los que trabajan con otros, es también donde vos hiciste un cambio, una transformación, si trabajás como coach o trabajás también facilitando procesos con el enneagrama. Porque los cambios personales son los que también te ayudan a ser más objetivo en esa realidad que vos de repente estás viendo media subjetiva, desde tu lado, porque el ego está siempre presente. En cambio, yo, por ejemplo, si quiero acompañar a alguien que trabaja en sistemas, yo nunca tuve ningún cambio, ningún proceso, nada me tocó el ego en cuanto a la parte de sistemas. Entonces puedo mirarlo más objetivamente. Entonces, desde ahí es donde no intervenimos desde nuestra emoción. Entonces, cuando uno hace un cambio, por ejemplo, en mi caso con la alimentación, es donde verdaderamente puedo ayudar más objetivamente a otro a hacer un cambio desde lo que el otro quiere hacer y no desde lo que yo quiero hacer. Qué bueno eso, qué buena esta distinción, ¿no es cierto? Porque eso hace al coach, esta escucha empática, pero también esta reciprocidad sensible, en donde cuando vos hay algo que no viviste, me viene la frase esta, que hablamos mucho de lo que sabemos, pero en realidad contagiamos lo que somos, ¿no? Entonces es el trabajo de uno que hace que uno desde el amor hacia uno y desde el amor a haber trabajado en sus propias sombras o en sus enfermedades o en estos cambios de alimentación, ¿sí? Porque todos hemos vivido momentos de transición cuando queremos hacer verdaderos cambios para la salud y sabemos cuáles son esas idas y vueltas. Cuando vos lo tenés transitado y transpirado dentro tuyo, es donde vas a captar, ¿no? Esto es como una captación sensible inmediata, qué es lo que le pasa al otro, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo aplicas, Mati? Contanos un poco cómo es este proceso del coaching con el otro desde el punto de vista de alimentación o bienestar. ¿Qué te trae la gente? Primer cuestión, la escucha de cuál es la necesidad del otro. ¿Qué está buscando? ¿Qué cambio está buscando? ¿Qué incorporación? Vuelvo a decir, dentro o fuera de algo de alimentación, de bienestar, sino qué están necesitando el otro es lo que se trae. Un descubrimiento, un cambio de vida, un cambio de hábito, aprender una receta. En el aprender una receta hay muchas cuestiones que se pueden ahondar. Claro que sí, porque podemos hablar de que si una persona genera un cambio desde el aprendizaje, es que hay algo acá que te está mostrando. Entonces, puede la persona aprender, puedo enseñarle de forma rápida, instantánea, una receta. Pero a mí me queda con sabor amargo de nuevo, porque aprender la receta y no llevarla a cabo, no llevarla a la práctica, no sirve de nada. Y si eso después no lo sentís, estoy haciendo esto porque estoy haciendo un triángulo desde lo mental, lo físico y lo emocional. Si no lo sentís vos, cómo te cae esa receta, cómo te impacta en el cuerpo, llegás solamente al cabo de aprendo la receta, que es el típico librito de Doña Petrona, de los cocineros antiguos o de las amas de casa que ven la receta y le intentan copiar de alguna forma. ¿Sabés qué? Digo, qué maravilla. Simplemente tomemos este ejemplo, ¿no?
Fíjate, si vos le das la receta al uno, la va a hacer a rajatablas, palabra por palabra, la va a poner en la heladera y le va a pedir a todos los que cocinen en la casa que por favor sigan la línea de la receta, ¿no? Por lo sistemático y perfecto. Si vos le decís a un 7 de la receta, te va a decir, che, no sé dónde la guardé, dónde la puse. No, la anoté en el celular. Bueno, más o menos los ingredientes eran estos y hace otra cosa. Si vos le decís a un 4 de la receta, te va a decir, sumamente interesante, pero yo le daría un toque y le cambiaría tal cosa y le pondría tal otra que para mí es lo que más siento, ¿sí? El 2 de Yahweh ya se la estoy pasando a todas las amigas de WhatsApp para ver cómo les va a ella con esta receta. ¿Qué quiero decir? Que fíjate que un detalle, ¿no? Como el poder acompañar una comida más saludable, con una receta, con ideas, porque la verdad que les aseguro que la alimentación saludable es rica, es sana, es creativa, ¿no? Es como... Pues no nos encerramos en solamente en el... No No, te pongo no, el... Sino pero me pongo, vino esa idea, me vino esa idea desde el enneagrama, ¿no? Claro que no. ¿Qué pasa entonces, con el bienestar cuando las personas te buscan desde el coaching del bienestar? ¿Qué es lo que refieren? ¿Qué es lo que necesitan desde el bienestar? lo que estoy viendo es que no hay un entendimiento personal de estar en bienestar. Ajá, Como ajá. esto es a modo de yo sacar una conjetura objetiva, subjetiva, pero desde mi observación, de que, y lo veo más allá del coaching, lo veo con estos años de venir transmitiendo esto, de que no hay primero una integridad de uno que uno puede ser autogestor de su bienestar. Pues Qué bueno eso, aprendemos a depender del médico, aprendemos a qué depender bueno. de receta, aprendemos a depender del nutricionista, aprendemos a depender del psicólogo en Argentina, sobre todo aprendemos a depender Mm, mm, incluso del enneagrama como cuestionario, como enneagrama de la ujú. personalidad, de cuáles son mis talentos y me quedo ahí encerrado. Entonces, estamos dependiendo mucho de afuera, de las relaciones, de las emociones. Entonces, el entendimiento del bienestar como una autogestión personal lo veo totalmente desmaterializado en la sociedad actual, por lo menos en Occidente. Ahora, a mí lo que me muestra es lo que me dio la llave es cuando me conecté con la naturaleza. Cuando me conecté con la naturaleza, estaba en medio de un incendio, en medio de un caos, en medio de un paraíso, siempre estaba en un correcto bienestar. Y esto quiere decir que si hay un incendio, tal vez abajo permanece alguna semilla abajo de la tierra y se resguarda y las otras semillas cooperan para que esa semilla no se pierda y después del incendio, después del caos, ¿no? Sale el brote. Entonces, el correcto bienestar ahí está. ¿Y qué hace ese brote? Bueno, hay aire que limpia ese incendio, ese humo para limpiar, para depurar y hacer que ese brote salga y la lluvia viene para regar la tierra que se quemó. Se Eh, regenera la naturaleza siempre. Siempre. Entonces, este ejemplo que lo vi en la naturaleza, digo, si nosotros somos elementos, la Mm, Ayurveda habla íntegramente que nosotros somos elementos, y nosotros nos vemos que somos elementos, porque tenemos agua, porque tenemos fuego, porque tenemos éter cuando meditamos mucho de repente, porque somos tierra, porque somos humus. Entonces, todo esto porque respiramos y somos aire. Entonces, ujú. todo esto, estos elementos nos hablan de nosotros y nosotros tenemos la posibilidad de regenerarnos. Ahora, las emociones, ¿cómo intervienen con estos elementos que son materia, de repente? Ujú. Entonces, ahí lo complementamos, ahí le ponemos tintes a los elementos. ¿Y cómo intervienen con la mente? Que de repente quiere digitalizar, quiere crear cosas a futuro. Entonces, ahí está la relación también que digo, si la naturaleza puede, nosotros podemos, somos elementales.
La mente también son elementos, las emociones son también elementos. De hecho, somos vibración, energía, digamos, la materia es vibración, energía, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo llevamos esto es decir, qué es lo que ves en el proceso con la persona cuando puede Disculpame, captar? termino, entonces, lo que veo es que, lo que vi es que al conectarnos con esa naturaleza que nosotros somos, fuera de ese espacio, no en un ambiente natural, si estás entre cuatro paredes, nos invita naturalmente a decir, bueno, listo, yo puedo autogestionarme. Yo tengo el discernimiento y el albedrío para gestionarme. ¿Qué necesito? Necesito encauzar las emociones y necesito darle espacio y regeneración a los elementos. Listo. Vamos a ver cómo. Vamos a encauzarla aprendiendo algo que me falta. Vamos a aprender cómo hacer un fermento, vamos a aprender cómo meditar, vamos a aprender cómo respirar mejor. Entonces, de esa forma de repente lo encauzamos. Encauzamos esa emoción que está desbordada de repente por algún lugar y se fue por alguna enfermedad. Entonces ayudamos tal vez desde un encuadre a encauzarla. Y el cuerpo automáticamente, con la ayuda de un médico, de fármacos, lo que estés tomando, comiendo, etc., empieza también a autogestionarse. Pero ya no depende de que el médico te dé bien o mal la receta o de que el otro falleció y vos te quedaste con los problemas y por eso tenés agitación. Sino, ya depende de uno y ahí es donde viene bien todos los cambios que empezamos a hacer y la transformación que empezamos a hacer en los trabajos de coaching. Rescato muchísimo la palabra autogestionarnos, ¿no? Porque es el hacernos responsables de nosotros mismos, que no es del deber ser, sino el poder hacernos cargo de nosotros mismos. Y esto habla de la persona que es consciente y que esa conciencia no depende de que tenga 20, 30, 50 o 60 años, sino del poder saber que en nosotros están los recursos. Es lo que siempre decimos, o por lo menos también cuando yo trabajo en coaching con la persona, es simplemente mostrarte un orden de comportamiento, entender lo que te está pasando situacionalmente, ¿sí? Y darte cuenta que lo que no estás viendo, este orden sagrado opera. Claro. Y al operar está funcionando en vos. ¿Qué pasa? Cuando uno lo ve, ¿qué es lo que te debe pasar en esto, ¿no? Cuando uno ve y que puede autogestionarse y que eso genera una transformación y un cambio de hábito, te empodera, te da la posibilidad de empezar a escucharte a vos mismo, ¿sí? Y qué maravilloso que uno pueda acompañar en esos momentos el proceso. Para mí, siempre todo el trabajo con el eneagrama, vos lo sabés, y yo sé que lo haces igual, es un acto de amor. Ahora, ¿hay algo que vos trabajás desde el eneagrama también, que es el eneagrama circular, que me encantaría, porque este es un nuevo, yo te lo cuento, es una nueva manera de ver el eneagrama, desde el eneagrama de procesos. Y qué unido que está a todo este proceso natural, ¿no es cierto? Déjame decir algo más. Lo que quieras. Y acá es donde también entra mucho. Entra mucho porque digo, por estos 7 años he recibido, gracias a Dios, poco o nada de médicos o de profesionales de la salud en decirme por qué estás diciendo eso, por qué estás haciendo esos procesos, si vos no tenés el número matricular. Y digo, yo no trabajo con que la persona tome un fármaco, tome una receta, tenga indicaciones o contraindicaciones. Sino yo trabajo con que la persona toma la responsabilidad. Después a vos tal vez te saca trabajo, porque obviamente la responsabilidad la va a tener la persona y no la vas a tener vos en formular una receta. Pero la persona es la que es encargada de principio y en fin de hacer este cambio. Está en nosotros el sanador. Claro, lo diferente sería cuando la responsabilidad se la depositamos, por ejemplo, a un coach, se la depositamos a alguien que está acompañando un proceso. La palabra coaching es ahora, es una moda, es una belleza y es una moda. Es una tendencia global.
y es una ayuda global que estamos necesitando. Pero fijámonos cómo nuestros abuelos eran coaches y de los mejores, tal vez. Entonces, digo abuelos porque ya los padres de la primera generación claro. depositan mucho la emocionalidad Sí. y la cosa de cada uno, pero los abuelos es como más, viste, se escucha empática y entender Amorosamente al otro. Entonces, los padres tienen más ese ego puesto, ese deseo, esa ambición, ese tal cosa, ese tal otra. Pero bueno, cuestión, por eso es para mí la palabra responsabilidad íntegramente es lo que nos invita el eneagrama a tomar responsabilidad. Si yo no sé quién soy, para qué estoy y a dónde voy, la responsabilidad va a estar fluctuando seguramente. Puedo tener una cierta responsabilidad mientras me voy conociendo, claro que sí. Es más, ayer lo hablaba justamente con una persona, el hecho, bueno, Mati, a ver, si tardo años en conocer cuál es mi esencia, porque tengo mucho velo que sacar. Mientras tanto vas conociendo todo lo que integra el enneagrama, porque todo corresponde a uno. Nada más que cuando conozcas cuál es tu esencia, es decir, wow, yo conozco que mi naturaleza es 8 y la verdad que nada, no lo sabía y ahora me conozco, ya está, todo lo demás está, el camino está allanado para que empieces a desidentificarte de eso. Entonces te identificaste más lento, pero te desidentificaste más rápido. Esa identificación y esa desidentificación, que son los dos puntos, los dos espacios, es donde de repente la responsabilidad es integralmente tuya. Ahí está. Si me permitís, ahí quiero hacer un comentario, ¿no? Cuando uno se identifica puede llevar mucho tiempo, porque como los orientales hablan, a veces tocar con la esencia de uno puede llevar 7, 10, 20 años, porque es el contacto más profundo con la naturaleza esencial, con el alma individual. El enneagrama, yo digo, es un gran ordenador que te pone las leyes universales en las manos para que vos inmediatamente puedas ir haciendo, si es que querés, este proceso. Y es mucho más rápido. Y es ahí donde decimos que cuando uno descubre la esencia, todo lo que buscaba viene hacia uno, ¿no? Se sintetiza. Ahora, este desidentificarte que vos decís es maravilloso porque en realidad cuando uno toca con la esencia, lo que ves es cuánto ego, cuánto personalidad, cuánto uno ha conformado también del medio en donde estuvo, de la manera que fue creado, de las creencias, de los patrones, de los mensajes inconscientes que tiene. Entonces el poder desidentificarte es, me desidentifico de ese ego, ¿sí? Para ser realmente quien soy y para despertar a los 9 talentos que todavía aún tengo que descubrir. También por eso es un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Sí. Tocaste un tema que me parece maravilloso y además llevarlo a que yo soy responsable hasta dónde, así como en el bienestar está en mí y en la salud está en mí, también el conocimiento de uno mismo, uno es responsable hasta dónde quiere llegar y cuáles son las resistencias o las justificaciones que tiene y si quiere realmente hacer una verdadera transformación o está haciendo un cambio momentáneo. Totalmente. Y por eso también trabajo muy a fondo la meditación, porque la meditación nos invita íntegramente ya desde el vamos a, bueno, desidentificarte de toda tu persona, tu cuerpo, tus emociones, observalas, sé observador de vos mismo, nada más. Y, y listo, de tus sentidos, desidentificate de tus sentidos. Entonces, ese punto de meditación, bueno, nos da un camino más llano a decir, listo, yo ya sé que tengo soy naturaleza 8, tengo esa esencia, yo tengo una visceralidad, tengo una forma media agresiva y espontánea y reactiva de accionar. Pero ya el vincularme con ese camino de meditación me ayuda también a entender que yo tengo también la capacidad de analizar las cosas,
que yo tengo la capacidad de sentirlas emocionalmente. Entonces, con esa visceralidad, con esa fuerza, con ese impulso, puedo después también trabajar en las emociones o puedo ponerle la atención a algo que estoy estudiando. Y puedo poner de repente, cuando hago un cambio alimenticio, puedo hacerlo desde mi esencia, de mi naturaleza. Pero después, fíjate que vuelvo de nuevo a lo mismo. ¿Cómo hacemos para que circule, que no se quede enquistado en yo, mi centro operativo, mi ego, mi personalidad, lo que quieras llamarle? Sí, sí, Y esto, como si se queda fijado, que es lo ujú, que me pasa mucho también a mí en los coaches, ¿no? A mí me dijeron que soy esta tipología, pero yo no me siento mucho. Claro, lo que pasa es que uno puede tener comportamientos, pero cuando uno asume su esencia, es su naturaleza esencial, porque la esencia es mucho más profunda y no es definible, ¿no? Sino esa naturaleza esencial es como que puede hacerse cargo, ¿no? Esto que estás diciendo vos y abrazar, como digo, sombras y luces. Entonces, ahí empieza el trabajo. Ok, como yo tengo poder, tengo fuerza, soy una persona decidida, voy a la acción, soy protagonista, pero también tengo que saber qué tengo que trabajar y cómo mi cuerpo, mi mente y mis emociones me van acompañando, ¿no? Uno tiene como esto, un mapa de ruta, ¿no? No sé, el eneagrama nos enseña el camino y hacia el bienestar me parece algo maravilloso. y es como el bienestar. Claro, Literalmente es como la salud, es como la claro. alimentación saludable, es como la naturaleza misma. Es un arma de doble filo. Si yo tengo de repente, me encanta el limón y tengo limoneros en mi casa, solo limoneros, y como solo limón, y tal vez llega un punto donde te enfermes por comer tanto limón, en lugar de tener las defensas tan altas. Es una sobredosis. Si vos te quedas muy enquistado en tu esencia, en tu naturaleza, y que yo solamente soy esto, y soy esto, y soy esto, y por eso reacciono así, y te enjuiciás por y te encubrís en lo que sos, y lo pones como justificativo, como eh, puede ser un arma de doble filo, porque vas a ir por la culata seguramente en algún momento con un espejo de otro o de alguna situación. Me viene la frase de Eric Fromm que dice, todo exceso enferma. Así que todo lo que puede ser bueno en nosotros, como el limón, que lo tomamos todas las mañanas y que es maravilloso y que alcalina el cuerpo, en exceso también puede ser decir, y todo, los comportamientos nuestros, a veces nuestra mayor luz, por ejemplo en el caso de la mayor luz que tiene, que es servir a los demás, estar siempre empáticamente para lo que el otro necesita, también es su sombra, porque termina manipulando. Entonces, ¿cómo, cómo encontrar el equilibrio? Estuviste hablando de responsabilidad y de vernos como un todo. Y yo digo, esa responsabilidad no tendrá también que ver con el descubrir el equilibrio interno tan excelente para un momento de poder tener que estar más para uno y no para afuera, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al equilibrio, primero recién dijiste alcalinizar, quiso Alcalinizar. decir seguramente el, la la alcalinización habla justamente de un pH que tenemos, ácido alcalino, y el pH que nosotros tenemos es de neutro un poquitito alcalino, entonces siempre está en equilibrio tendiendo un poquito a alcalinizar. Por eso el equilibrio se ve hasta en nuestra biología. El equilibrio, cuando empezamos hablando de salud, que es salud, es el correcto equilibrio entre el bienestar físico, mental y social, emocional, le pongo yo. Entonces, el equilibrio siempre tiene que estar, eso es algo claro. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Y es en donde me tomo la pregunta que me hiciste antes. Y Ujú. ahí es donde empiezo a ver, wow, para equilibrar el enneagrama correspondiendo a leyes naturales y a leyes universales, nos invita no solamente a descubrir nuestra esencia, sino a transitar circularmente el enneagrama. Entonces, en este de transitar circularmente, esto ya, de nuevo, es una formación, es meternos de lleno y meter de lleno en entender cómo van haciendo los cambios y los procesos.
Ese circular es un proceso que va pasando, como todo en la vida. Y por eso el círculo del enneagrama muestra 9 pasos, que son los 9 meses de gestación del ser humano. Entonces, estos 9 pasos es lo que nos ayuda a nosotros también a generar un cambio y a no quedarnos enquistados en nuestra esencia, en nuestra naturaleza, o en la que nos conviene, porque estamos trabajando ahí o lo que sea, y nos invita a hacer un trayecto por todo. Entonces, mientras voy pasando, como vos lo vivís también y lo haces hace tantos años con el enneagrama vivencial, cuando voy pasando por todo, voy sintiendo energéticamente. ¿Y cómo lo siento energéticamente? Dejémoselo sacarlo de la mente, sacarlo de la lógica y sentirlo. Si no sentís nada, va a hablar de vos. Entonces, seguramente el enneagrama te va a tender, te va a chupar más a irte a un lugar donde te invite a sentirlo más. Pero o te vas a quedar más enquistado en un lugar para sentirlo más, para quedarte ahí y vivirte más en eso. O te va a traer personas que sientan más para vos también poder sentir más. Pero volviendo, acá el enneagrama circular nos habla y desmaterializamos las personalidades y lo que se encasilla en Eneatipos. el eneatipo, Ujú. el organizador, el servidor, el exitoso, el creativo, el sabio, para meternos en que es un proceso. Ujú. Entonces, Eso es maravilloso. ese proceso lo aplicamos a cualquier cosa que estés viviendo. Entonces partimos del punto equilibrio, que todo proceso empieza con equilibrio, lo desequilibramos, porque somos seres humanos y tendemos a desequilibrar para mejorarlo. Entonces lo vamos desequilibrando, estoy haciendo porque acá está este cuadro de enneagrama y estaría haciendo un círculo. Lo vamos desequilibrando, camino hacia el 1, 2, 3, para empezar después a hacer una integración de lo que sea, una transformación, varias transformaciones voy haciendo, y después terminar mejorando ese proceso. Y mejorarlo puede ser desde algo material, desde un proceso industrial, desde un proceso en una empresa, económico o lo que sea, y hasta un proceso personal. Y de salud. Claro. Exactamente. Entonces, desde ahí, y entran un montón de matices después, porque después hay líneas, hay rectas que van interviniendo, y no es todo personal, porque somos con nosotros. Entonces hay factores externos que van entrando, y esos factores externos nos ayudan a complementarnos y a generar después el cambio, la actitud para hacer el clic. ¿Sabes qué se me ocurre, Mati? Vamos a hacer en algún momento en estos miércoles de Enneagrama Sistémico una entrega especial sobre el Enneagrama Circular y lo vamos a explicar. Y cómo es el proceso del Enneagrama Circular, porque en realidad habla de todo proceso de vida. Y como dijo Mati, estamos en un momento en donde aceptar cuáles son los procesos, pero no solamente aceptarlos, sino entender el orden y dónde están esos factores externos que influyen y cómo cambian o abortan el proceso o generan la verdadera transformación, puede servirte a tu vida para aplicarlo en lo que hoy estés necesitando. Me parece que sería muy lindo, quizás no el miércoles que viene, pero el próximo, de poder hacer algo con el enneagrama circular. Okay. ¿Qué te parece? Sí, cuando quieras lo hacemos, podemos dejar un tiempito también, así abordás otros temas. Y me encantaría dejar algunas llaves que veo intuitivamente acá, no es lo que... Es más, yo las sesiones a veces las parto del enneagrama cuando la persona tiene ganas de hacer su trabajo personal con el enneagrama, y a veces no, a veces es solamente una intuición y saber escuchar qué es lo que el otro está diciendo. Emocionalmente todo me cae mal, siento tengo problemas de respiración, me dejo el otro decide qué es lo que tengo que comer, no sé cómo decirle a mi médico que la verdad que quiero bajar la cantidad de fármacos. Bueno, ahí me está hablando de la persona, un montón sobre la persona. Yo quiero hacer lo que quiero, la verdad que no tengo ganas de comer esa mierda, no me gusta nada, no me gusta eso que me propusieron.
obvio, me estás mostrando un montón de cosas de vos, las veas o no las veas. Yo te voy a invitar a que no te quedes enquistado en vos. Tal vez de tu voz vas a hacer cambios, pero los cambios se van a ver cuando empieces a integrar todo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar algunos casos. Recién Lu dijo la tipología 1. La tipología 1, con todo ese orden, esa estructura, si quiere hacer un cambio alimenticio o quiere incorporar algo nuevo a nivel alimenticio o una técnica de bienestar, y a lo mejor el primer paso, si es algo nuevo, sería que esté metodológicamente aplicado. Sistemáticamente hecho. Sistemáticamente hecho. Que haya método. Que haya método, así le resulta conocido. Claro. Entonces, ese método, esta receta de 1, 2, 3, le va a ser seguramente bien afín y amena al alumno para decir, bueno, ahora sí vamos a hacer un cambio y vamos a abrirnos a la espontaneidad. De repente, a abrirse a esa espontaneidad que lo lleva al 4. O hasta también a veces al 7. Ahora vamos de repente a hablar algo de 7. Entonces, disfrutar, ¿no? El disfrute, del proceso. No quedarse enquistado en que tiene que salir rico, exacto a como lo hizo la otra persona, que sería más un punto del 7. Y el tema también de conectarse con la versatilidad de opciones y esa intuición y esa creatividad, ese aporte que yo le doy a esta receta. Entonces desde ahí es donde se va el 4. Y el 4 de repente va a sentir. Vos vas a sentir cuando quieras hacer un cambio, tu cuerpo te lo va a decir. Entonces, si te limitás a cómo lo aplico, cómo lo hago, me va a hacer bien, no me va a hacer bien, a esas preguntas, a esa lógica y analítica, vas a bloquear también el sentir de tu cuerpo. Entonces, te diría llevarlo a la práctica. Y después de que llevas a la práctica, o sea, hacelo aunque sea para otros. Pero hacelo, ve esa manifestación hecha, créete que la podés hacer, créete que la podés hacer, validate vos mismo que la podés hacer, y después la llevas a la analítica de decir, bueno, a ver, ¿cómo ahora puedo hacerlo más saludable, más rico? Mati, habías hablado, para ir cerrando, 3 puntos importantes para decías, como claves, ¿no es cierto? Estaba diciendo. Si la persona sabe cuál es su naturaleza también, que entienda... Esto sería los caminos yo lo llamo de contracción y de expansión, ¿no es cierto? Es decir, que en la naturaleza de uno hay un proceso también de ir conociendo a comportamientos que contraen y comportamientos que nos expanden. Y esta contracción y expansión es como el corazón, sístole y diástole, ¿no? Tiene que haber un flujo y un equilibrio permanente en uno, porque como si no vos decís, se queda enquistado. Pero cada tipología, y esto lo podés ver también en videos anteriores, en el arte de buen comer, están en la alimentación consciente, ahí mismo en Facebook, en YouTube, podés ver cómo hablo, es un video donde cada tipología tiene también sus formas de alimentarse. Esto es maravilloso. Entonces, de nuevo, tomo otra. El 7, recién hablé del 7, va a caer mucho en los vicios. Eso, están... Por disfrutar, por placer. Por tanto placer. Epicurio, por tanto ¿no? placer puede caer en los vicios, en comer mucho. Entonces, de repente, irse a un orden y a una analítica, lo va a encuadrar, sin lugar a duda. Entonces se va a un 5. Ahora el 5, ¿qué pasa con el disfrute? No, eso, es práctico, es para comer. El 5, mientras menos comida, mientras más delivery, mejor. Porque voy a hacer yo menos, voy a poner yo menos tiempo a la creatividad. Entonces, ahí es donde el 5 tiene que manifestar, llevar a la acción, que va al 8, o también empezar a disfrutar de esos pequeños placeres de la vida, de salir de su... Entonces, quiere decir que acá toda esta dinámica de evolución del eneagrama nos va mostrando también diferentes procesos y pasos, ¿no? Así es. Bien, vamos a ir cerrando. Yo por mi parte les quiero decir que para mí es un placer enorme poder compartir esta charla con Matías, que es mi hijo, y que realmente siento mucho orgullo por el camino que él hace, porque todo lo que dice lo vive.
Y esta experiencia del eneagrama y todo lo que él se ha formado con el eneagrama le empieza a dar un camino muy importante de captación del otro y su bienestar, ¿sí? Y su capacidad de dar como lo hace siempre es para crear bienestar en los demás. Es buenísimo en el trabajo del coaching, en el bienestar y la salud. Y bueno, quisiera que darte la palabra para que vos termines con algún comentario o reflexión. Vamos a hacer 2 minutos, un minuto, 2 minutos de meditación. Te invito a relajar el cuerpo. Relajar el cuerpo quiere decir que si tu cuerpo para vos es la mente, si estás analizando todo lo que estamos diciendo, que relajes la mente. Y relajar la mente puede ser también cerrar los ojos, porque empezás a decaer, a descender toda esa presión que hay en la mente y a su vez los párpados caen y se recaen, se cierran. Entonces sentí como la mente va enfriándose, los pensamientos se van quitando. Sentí como el corazón empieza a latir. Y acá está también cómo estás con las emociones. Están fluctuando, están muy volátiles, muy pasionales. Ponerle las dos manos en el corazón, a la altura del corazón, en el centro del pecho. Y darles cariño, darle amor. Relájalas, aquietalas. Y de ahí bajo a la panza, porque mi cuerpo se quiere mover, quiere hacer, quiere generar. Y simplemente poniendo las manos en forma de contención, te contenés la panza. Para bajar los brazos, los pones sobre las piernas, las rodillas, el regazo. Inhalás y exhalas bien profundamente, sintiendo como tu cuerpo es uno. Bien, abrimos los ojos. Namaste. Namaste. Gracias, Lu. Namaste. Gracias por este encuentro. Cualquier pregunta en la Universidad de la Conciencia, dudas, inquietudes sobre temas que quieras saber sobre el eneagrama, consultas a Matías Amadasi o a Lucía Inserra, estamos a tu disposición. Gracias. Gracias.